Aragoneses por el mundo volamos más de 30 horas para llegar a las antípodas de España, uno de los países con menor densidad de población de todo el planeta. El 30% de su territorio es Parque Nacional. Bienvenidos a Aragoneses por el mundo en Nueva Zelanda. Mira, os presento el mar de Tasmania. Este es el mar que llega hasta Australia y concretamente esta es la colonia de Alcatraces. Vienen como unas 2000 parejas. Yo conozco Nueva Zelanda muy bien. Este es uno de mis lugares favoritos. Debido a sus maravillosos paisajes, este país ha sido escenario de películas como El Señor de los Anillos o El Hobbit. Bienvenidos a la comarca. Es el icono de toda Nueva Zelanda. Todo el mundo viene a visitarlo. 1 millón de turistas al año. ¡Frodo! ¡Sal, por favor! Yo creo que no. La naturaleza salvaje del país la convierte en un paraíso de contraste y aventura. Nos encontramos entre medio de toda la naturaleza con unas dunas gigantescas donde se puede hacer surf y la duna más alta son 150 metros. La gastronomía es una de las cosas que más nos llaman la atención en los países que visitamos, pero ¿quién nos iba a decir que en el otro lado del mundo nos comeríamos un chocolate con churros? Mi abuelo está súper orgulloso. Me dice, ¿cuántos churros has vendido hoy, cariño? Y por supuesto con los cachirulos. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevamos 7 años ya. No se muevan porque hoy viajamos a casi 20.000 kilómetros de nuestra comunidad autónoma. Arranca Aragoneses por el mundo en Nueva Zelanda, en maorí. Dicho, ¡Hola!